We found something. The Necronomicon, the Book of the Dead. Después de más de 40 años, ¿cómo puede Evil Dead seguir encontrando nuevas formas de hablar sobre el mal sin perder aquello que la distingue? Desde que Sam Raimi presentó a los Deadites en 1981, esta franquicia nunca ha permanecido completamente inmóvil. El Necronomicon, las posesiones, la cámara en movimiento, la sangre y hasta el humor siguen formando parte de su identidad, pero cada director ha encontrado una forma distinta de utilizar estos elementos, y creo que Evil Dead Burn entiende que para mantener viva una saga no necesitas copiar la película que la hizo famosa. Sebastian Banishek lleva a los Deadites al interior de una familia que ya estaba fracturada mucho antes de que apareciera cualquier demonio. Una familia donde la violencia, la culpa y el control no llegan con la posesión. Ya formaba parte de su convivencia, y mientras veía toda esa brutalidad, me preguntaba, ¿qué ocurre cuando el verdadero monstruo ya formaba parte de la familia antes de que llegara el mal sobrenatural? Bueno, gente bonita, esta es la Wonderrítica y hoy vamos a hablar de Evil Dead Burn. He's down below. Desde Infested o Vermins, Sebastian Banishek dejó claro que le interesa un terror donde la cámara permanece cerca de los cuerpos y obliga al espectador a convivir con el daño. En Evil Dead Burn conserva esa forma de dirigir y para mí no intenta convertirse en Sam Raimi para demostrar que entiende Evil Dead. Y creo que eso beneficia mucho la película porque mientras Raimi construye buena parte de la identidad de la saga utilizando movimientos de cámara exagerados, deformación visual y una comedia física que, especialmente en Evil Dead 2 y Army of Darkness, podría llevar la violencia hasta lo caricaturesco, Banishek lo maneja de otra forma. Su cámara también está en constante movimiento, pero la dirección no es convertir el golpe en un chiste o llevarlo al absurdo. Y eso no significa que Burn abandone la comedia, sino que deja de construir todo su lenguaje visual alrededor de ella. Antes de que inicie la masacre, incluso mantiene una dirección más convencional y cercana a los personajes para observar qué ocurre entre ellos. Y cuando la violencia explota, permanece ahí para mostrar cómo sucede y qué deja después. Una escena que me gustaría tomar como ejemplo es la de la comida familiar. Banishek intercala planos detalle de cuchillos, cubiertos y otros objetos mientras la conversación se vuelve cada vez más incómoda. La dirección prepara al espectador para una explosión de violencia que parece inevitable, y aun cuando tenemos a la amenaza Deadite sentada en la mesa, todavía no necesita hacerla explotar. La tensión nace de cómo hablan los personajes, quién domina la conversación, quién levanta la voz y la incomodidad de Alice al estar sentada entre ellos. La cámara refuerza esa sensación utilizando primeros planos medio cerrados, y hay poco espacio alrededor de los personajes y especialmente con Alice. Muchas conversaciones terminan concentrándose en su reacción mientras alguien habla sobre William o cuestiona sus decisiones. En lugar de utilizar planos abiertos que permitan contemplar la casa como un refugio, Alice ya parece encerrada antes de que los demonios conviertan el lugar en una trampa real. Por eso la tensión no depende exclusivamente de los sustos. Incluso durante una conversación familiar existe la posibilidad de que todo termine en violencia. Otra cosa que me gustaría resaltar es cómo el sonido participa en esa falta de descanso. Durante el velorio, por ejemplo, unos trabajos de construcción continúan haciendo ruido mientras la familia intenta despedirse de William. En otra película, el silencio podría utilizarse para remarcar el duelo, y acá ocurre lo contrario. El ruido invade la escena y no permite que el momento encuentre calma. Alice está intentando procesar la muerte de su esposo, pero ni siquiera el espacio le concede un instante para hacerlo. Es un detalle pequeño, pero resume bastante bien la dirección de Banishek. La película casi nunca permite que el espectador se relaje por completo. Y cuando la violencia finalmente comienza, aumenta el movimiento de cámara sin convertir la acción en una sucesión de cortes frenéticos. Los planos secuencia recorren habitaciones completas siguiendo los personajes y hay paneos sobre su propio eje de la cámara que cambia nuestro punto de atención sin romper la continuidad de acción. Hay un plano secuencia a mitad de la película que refleja muy bien esta forma de dirigir. Mientras una acción continúa en primer plano, otra amenaza comienza a desarrollarse al fondo y la cámara no corta para decirnos inmediatamente dónde mirar. Nos permite descubrir el peligro mientras la escena continúa. Banishek puede destruir una habitación, mover a varios personajes y llena el plano de sangre sin que perdamos su ubicación. Y eso importa porque una escena caótica no necesita ser confusa. Cuando entendemos dónde está el peligro, también entendemos cuánto falta para que alcance al personaje. Otra cosa que utiliza la película son breves flashbacks subjetivos que interrumpen la acción con un propósito narrativo concreto. En varios momentos intercala breves recuerdos de Alice mientras la acción continúa desarrollándose, conectando lo que ocurre en el presente con el trauma que arrastra desde antes de los sucesos sobrenaturales. No son flashbacks colocados únicamente para explicar información al espectador, funcionan como interrupciones mentales que muestran cómo el miedo actual reactiva heridas que nunca terminaron de sanar. El recurso llega a subrayar un trauma que en otros momentos Jacob ya comunica mediante su comportamiento, pero visualmente permite que la película entre en la percepción de Alice y mezcle el peligro presente con recuerdos que todavía interrumpen su forma de reaccionar. Y bueno, otra cosa que me gustaría remarcar es el trabajo de Philip Lozano en la dirección de fotografía. La película elimina casi por completo la luz del sol y mantiene la casa bajo fuentes de luz artificial acompañadas por una paleta de colores grisáceas, marrones y tonos apagados. Pero ojo, una paleta apagada no significa ausencia de color. Aquí la elección tiene una función, y es que la casa carece de esta
calidez desde antes de las posesiones y conforme la película avanza, esta imagen cambia hasta llegar a los rojos y naranjas, que dominan el tercer acto y hacen alusión directa a su título, Burn o En Llamas. Conforme el fuego consume la casa, las llamas reales también se convierten en una fuente de iluminación, y como el fuego es errático y parpadeante, las sombras se desplazan constantemente sobre los rostros y los cuerpos. El rojo de la sangre y el fuego terminan alimentándose visualmente hasta convertir el tercer acto en una especie de infierno donde prácticamente cada fuente de luz está relacionada con la destrucción. Aunque sí hubo una secuencia donde esta apuesta visual perjudicó un poco la claridad. El espacio se llena de luces azules parpadeantes, casi como una discoteca, y la película reduce tanto nuestra visibilidad que cuando llegamos a un nuevo momento de violencia contra Alice, mi reacción fue preguntarme ¿cómo llegamos aquí y de dónde salió Edgar? No mata la experiencia, pero sí es un tropiezo que una película que durante buena parte de sus escenas de violencia había manejado bastante bien la ubicación de sus personajes. Aún así creo que la puesta en escena de Banishek deja algo claro, que estos personajes ya vivían en un lugar donde la violencia era posible. En cuanto al guión, creo que Evil Dead Burn tomó una decisión bastante interesante desde su punto de partida. Por primera vez en esta etapa moderna de la saga, el mal no necesita ser invocado nuevamente para comenzar con el horror. La película retoma directamente al Deadite de Jessica que vimos al final de Evil Dead Rise y continúa su recorrido hasta llegar a esta familia. Esto cambia ligeramente la estructura habitual de Evil Dead. El mal ya está afuera y llega a una familia que sin saberlo está a punto de convertirse en su siguiente víctima. Y creo que esa decisión beneficia la película y en específico a su ritmo. Sebastian Banishek y Florent Bernard no necesitan dedicar una parte de la película a repetir reglas que la franquicia lleva décadas explicando. El conflicto sobrenatural puede avanzar mientras el guión utiliza sus primeros minutos para presentar la relación de Alice con la familia de su esposo muerto, porque William ha muerto, pero la forma en que su familia observa y responsabiliza a Alice demuestra que todavía conserva cierto control sobre ella. Y para mí está una de las mejores ideas del guión. William puede estar muerto y aún así continuar presente en la dinámica de esta familia. Por eso la posesión demoníaca encaja tan bien con esta historia. Los Deadites siempre han utilizado los miedos, recuerdos y puntos débiles de sus víctimas para atormentarlas, pero aquí encuentra una familia donde prácticamente todos ya saben dónde herir a los demás. El problema es que el guión no siempre confía en esa idea y llega a explicar o repetir más de lo necesario. Incluso después de que la posesión ya comenzó, Alice encuentra unas páginas del libro y vuelve a leer el texto en voz alta. No diría que rompe necesariamente con las reglas de la película, pero sí me parece una decisión redundante porque el mal ya estaba dentro de la casa y la historia había reencontrado una forma distinta de iniciar el horror, sin repetir la invocación. Entiendo que la escena permite recuperar la clásica cámara desde la perspectiva del demonio que ha acompañado a la saga desde la primera película, pero por momentos parece que Bourne quiere avanzar la mitología y al mismo tiempo marcar ciertos elementos de una lista de tradiciones que una película de Evil Dead debe de tener. Y siguiendo con la sobreexplicación del guión, hay diálogos donde los personajes y especialmente los Deadites verbalizan de forma muy directa lo que siente Alice. Y ojo, el problema no es que los Deadites hablen o utilicen el trauma de sus víctimas. Eso forma parte de la identidad de la saga y de estos demonios. El problema está en cómo lo hacen. Un Deadite puede utilizar una frase, una voz o un recuerdo para atacar a una persona sin necesidad de explicar psicológicamente por qué esa frase le hace daño. Pero en Burn hay momentos donde el diálogo prácticamente analiza el trauma de Alice por nosotros, y eso provoca una contradicción con lo que mencioné en la dirección. La película tiene escenas donde basta una mirada de Alice o un recuerdo interrumpiendo la acción o la forma en que reacciona cuando alguien menciona a William para entender el control que él ejercía sobre ella. Pero después aparece un diálogo que vuelve a decirnos directamente que Alice tenía miedo, que se quedó con él o que se siente culpable. No es que el tema sea difícil de entender, es que el guión parece tener miedo de que no lo entendamos. Y conforme la película repite esas ideas, la metáfora sobre el abuso comienza a perder parte de su sutileza. Los demonios dejan de sentirse momentáneamente como criaturas que descubren dónde atacar y empiezan a sonar como personajes que conocen la tesis de la película. Y creo que esto también se relaciona con el ritmo que Banishek quiere mantener. Bourne avanza con bastante rapidez una vez que comienza la masacre, y desde ese momento encadena posesiones, persecuciones y enfrentamientos con muy pocas pausas para reorganizar el conflicto. Esa progresión beneficia la sensación de persecución, pero también obliga al guión a desarrollar algunos conflictos familiares mediante frases demasiado directas o acartonadas, porque sabe que pronto tendrá que regresar al siguiente enfrentamiento. Y aquí creo que el problema no es la duración de la película. No necesitaba detenerse durante cierto tiempo para explicar el matrimonio de Alice y William. Necesitaba confiar más en pequeños momentos como la comida familiar, donde entendemos quién tiene autoridad, quién guarda silencio, quién responsabiliza a Alice simplemente observando cómo interactúan. Véanlo así, cuando Bourne dramatiza la violencia familiar funciona. Cuando explica, pierde fuerza. Aún así me parece interesante que el guión no reduzca el abuso únicamente a William. La historia entiende que una persona violenta puede desaparecer y que el sistema que la protegía continúe funcionando. Dentro de esta familia hay quienes ejercen la autoridad, quienes la normalizan y quienes saben que existe pero son incapaces de detener la violencia. Ninguno necesita haber golpeado personalmente a Alice para formar parte del problema. Y esa diferencia permite que Bourne hable no solo del abuso doméstico, sino de la complicidad que se construye alrededor de él. Ahora, creo que esa idea está mejor planteada que desarrollada en algunos personajes, pero eso lo voy a tocar más adelante porque hay
comienzan mis problemas con Edgar, Susan, Joseph, William, Polly, Tia y hasta la propia evolución de Alice. En cuanto a su estructura, Bourne también comienza a relacionarse de manera mucho más directa con la mitología de las películas modernas. Los acontecimientos de Rise tienen una consecuencia sobre esta historia y elementos como la daga kandariana hacen que los Deadites parezcan tener un propósito más concreto en el futuro de la franquicia que simplemente poseer y destruir a quienes se encuentran. No quiero profundizar demasiado porque parte de esas conexiones entran directamente en spoilers, pero sí creo que Bourne deja de tratar cada nueva película como un incidente completamente aislado y comienzan a construir una continuidad mucho más evidente entre las amenazas de la saga. Como historia individual, creo que Evil Dead Burn tiene muy claro de qué quiere hablar. Una mujer intentando sobrevivir a una violencia que no terminó con la muerte de su esposo. Su mayor problema es que en varios momentos está tan preocupada por asegurarse de que entendamos esa idea que termina diciéndola directamente cuando ya había encontrado formas mucho más efectivas de mostrarla. Where's the wedding ring? Why aren't you wearing it? Did you sell it? You get a good price. No, of course not. Evil Dead Burn tiene claro qué posición ocupa cada integrante de la familia frente al abuso, y es aquí donde la idea del sistema de violencia que mencioné anteriormente encuentra sus mayores aciertos, pero también varias de las limitaciones del guión, porque tener una función dentro del tema no siempre significa tener un personaje completamente desarrollado, y Alice es la excepción más evidente. Alice se encuentra en una posición bastante complicada. El hombre al que supuestamente debe llorar era también una persona violenta, controladora y abusiva. Por eso su duelo no puede reducirse simplemente a estar triste por la muerte de William. Tiene miedo, culpa y un conflicto que la incomoda, y es aceptar que la muerte de una persona que amaste también puede significar que esa persona ya no puede hacerte daño. La familia de William hace que ese proceso sea todavía más difícil. En lugar de cuestionar qué ocurría dentro del matrimonio, resulta mucho más sencillo responsabilizar a Alice. William ya justificaba sus acciones culpándola, y después de su muerte, su familia continúa reproduciendo una lógica parecida. Cambia la persona que la acusa, pero Alice sigue ocupando el lugar de la culpable. Y Sohelia Shakub entiende bastante bien a una mujer que ha aprendido a vivir midiendo sus propias reacciones. Desde el funeral, Alice parece estar cansada incluso antes de que comience el horror. Shakub contiene sus gestos y observa a la familia antes de responder. Hay momentos donde parece pensar dos veces lo que va a decir. No necesitamos que Alice explique constantemente su incomodidad porque su comportamiento cambia cuando está frente a sus suegros. Cuando la película entra de lleno en la violencia, Shakub modifica su lenguaje corporal. Alice deja de intentar ocupar el menor espacio posible y comienza a utilizar su cuerpo para sobrevivir. Su postura y su forma de moverse cambian conforme acumula los golpes, pero Shakub tampoco interpreta cada enfrentamiento como si regresara físicamente al acero. El cansancio continúa y su cuerpo carga con lo ocurrido anteriormente. Por eso su evolución física me funciona bastante, aunque creo que su evolución emocional es más irregular. Y ojo, no digo que Alice no tenga un arco, la película sí construye un punto de llegada claro y termina enfrentándola con una idea que había condicionado gran parte de su relación con William. Amar a una persona no es suficiente para justificar el daño que te provoca. El problema está en el proceso. Durante gran parte de la historia, los Deadites utilizan la culpa y los recuerdos de Alice para atacarla, y ella comienza a rechazar la versión que la familia de William construyó sobre ella. Sin embargo, llega un momento donde el guión prácticamente afirma que Alice ya consiguió dejar atrás parte de ese trauma, y entiendo a dónde llegó el personaje. Lo que no siempre veo con la misma claridad es cómo llegó hasta ahí. La película desarrolla muy bien a la Alice que mide sus palabras, carga con su culpa y duda de sí misma. También encuentra una resolución clara de su conflicto, pero entre esos dos puntos la masacre ocupa tanto espacio que faltan pequeñas decisiones o reacciones que permitan seguir su cambio emocional con la misma precisión con la que vemos cambiar su cuerpo. Por eso no diría que Alice tiene un arco incompleto, tiene un inicio y una resolución claros, pero el proceso que conecta ambos puntos está demasiado acelerado. William es importante porque aún estando muerto, durante gran parte de la historia continúa definiendo la manera en que Alice se relaciona con esta familia. Es un hombre que justifica su violencia culpando a los demás, pero la película también deja entrever que esa conducta no apareció de la nada. Edgar, su padre, transmite autoridad y hostilidad desde antes de cualquier posesión. Errol Shand no necesita convertirse en un Deadite para resultar intimidante. Su forma de levantar la voz y controlar las conversaciones establece quién está acostumbrado a tener la última palabra dentro de la familia, y eso permite entender por qué William parece haber reproducido algunos de estos comportamientos. El problema es que Edgar comienza y termina demasiado cerca del mismo punto. Protege la memoria de su hijo, rechaza a Alice y se niega a ella, pero el guión nunca profundiza demasiado en las razones detrás de esa defensa o esa negación. Entiendo qué representa Edgar dentro de la historia, lo que me falta es conocer mejor al hombre detrás de esa autoridad. Susan, la madre, ocupa otra posición. Ella ha construido prácticamente toda su identidad alrededor de ser esposa y madre. La idea de que si mi familia no soy nada podría entenderse como una demostración de amor, pero aquí también muestra el peligro de abandonar tu propia identidad para conservar una estructura familiar a cualquier costo. Susan no necesita ejercer la violencia de Edgar o William para ayudar a mantenerla. Si conservar a la familia
es su prioridad absoluta, aceptar que uno de sus hijos era un abusador también significaría cuestionar la imagen de familia por la que sacrificó gran parte de su vida. Es una contradicción bastante interesante. El problema es que la película la plantea y tiene muy poco tiempo para desarrollarla, y eso ocurre con varios integrantes de la familia. Joseph, por ejemplo, me parece más interesante si dejamos de reducirlo simplemente al cobarde. Él conoce a su familia, ha visto su violencia y entiende que existe, pero cuando llega el momento de confrontarla se paraliza, y esa pasividad también tiene consecuencias. No necesitas golpear a alguien para permitir que una situación violenta continúe. A veces basta con mirar hacia otro lado, porque enfrentarte a la persona responsable también significaría enfrentarte a tu propia familia. Hunter Duhan refleja bastante bien ese miedo y esa pasividad. El personaje de Joseph rara vez transmite control, y cuando necesita actuar parece reaccionar más lentamente que el peligro frente a él, y eso también afecta su relación con Tia. Ella rechaza abiertamente la idea de construir una relación como la de Alice y William. No quiere terminar atrapada en una dinámica parecida, pero continúa junto a Joseph y funciona como uno de sus principales apoyos. Por eso hay una secuencia entre ambos que, sin entrar en spoilers, me parece una de las más duras de la película. No únicamente por la violencia, sino porque Tia necesita ayuda, y cuando Joseph debe enfrentarse al problema, vuelve a paralizarse. Ahí la pasividad deja de ser una característica del personaje y produce una consecuencia para alguien más. Y es precisamente ahí donde Joseph me funciona mejor. Pero tampoco quiero darle al personaje una profundidad que el guión no termina de construir. Fuera de esa pasividad, Joseph también es utilizado constantemente para explicar qué está ocurriendo, cuáles son las reglas y qué necesitan hacer los personajes. Por momentos deja de hablar como un miembro de esta familia y empieza a funcionar como una herramienta de exposición. Así que su debilidad sí produce consecuencias, pero eso no evita que el guión lo reduzca muchas veces al personaje encargado de explicarnos la película. Tia, en cambio, es uno de los personajes donde siento que la actuación ofrece más posibilidades de las que el guión desarrolla. Lucian Buchanan le da una presencia bastante directa, y su rechazo a ciertas ideas de la familia permite que funcione como contraste con Alice. Pero antes de profundizar demasiado en esa diferencia, la historia necesita continuar con la masacre. Y algo que me llamó la atención del reparto es la libertad física que encuentran al interpretar a los Deadites. Las posturas cambian, las sonrisas se prolongan más de lo normal, y las voces aprovechan rasgos que ya conocíamos de los personajes para deformarlos. No se trata únicamente de gritar o de actuar de forma desquiciada. Algunos actores conservan pequeños gestos de sus personajes humanos y los convierten en una amenaza. Esa familiaridad permite que las posiciones resulten más incómodas, porque todavía reconocemos parte de la persona que estaba ahí antes. Aquí el reparto trabaja mucho más desde el cuerpo y la voz, algo fundamental en una película donde las prótesis y los efectos prácticos permanecen tan cerca de la cámara. Y finalmente tenemos a Polly. Aquí sí voy a ser directo, y creo que es un personaje totalmente desperdiciado. La película establece su Alzheimer y cierta hostilidad hacia las mujeres que llegan a la familia, pero no desarrolla ninguna de esas ideas lo suficiente como para entender realmente quién es Polly dentro de esa dinámica. Y me parece una oportunidad perdida, porque una mujer cuya memoria se está fragmentando dentro de una historia sobre una familia que niega y protege su propia versión del pasado podría tener una función bastante interesante. Pero la película prácticamente no explora esa relación, y honestamente me hubiera gustado ver más de Polly en pantalla. Y eso resume mi problema con varios personajes secundarios de Bourne. Entiendo que representan dentro del sistema de violencia de la película, lo que no siempre termino de conocer es quiénes son fuera de esa función. Y cuando los actores tienen espacio para trabajar desde el cuerpo, la voz o una reacción, encuentran matices que el diálogo no siempre les permite construir. Por eso para mí Evil Dead Burn tiene un elenco físicamente comprometido, interpretando personajes cuya función dentro del tema está mejor desarrollada que su individualidad. We found you. Y bueno, el gore de Evil Dead Burn no funciona únicamente por la cantidad de sangre, sino por el trabajo de sus efectos. Las prótesis permiten que Banishek acerque la cámara y nos obliga a observar hasta dónde puede deformarse, romperse o mutilarse un cuerpo. No vemos simplemente sangre salpicando la pantalla, vemos las consecuencias del golpe sobre la piel, los huesos y el movimiento de los personajes. Y creo que por eso el gore continúa funcionando después de tantas películas. El límite siempre puede llevarse un poco más lejos si el equipo de efectos encuentra una nueva forma de destruir el cuerpo humano frente a la cámara. En Burn, además, esto conecta con el tema del abuso. La violencia puede discutirse, negarse o justificarse dentro de la familia, pero el cuerpo termina mostrando el daño que todos intentaron ignorar. Por eso me limita que el enfrentamiento final dependa por momentos de una criatura que se percibe demasiado digital. Y quiero hacer énfasis en se percibe, porque el monstruo sí fue construido mediante efectos prácticos. Pero basta con compararlo con el merodeador de Rise, donde el traje y los efectos físicos consiguen mantener la sensación de un cuerpo ocupando realmente la escena. Burn, después de acostumbrarnos a Deadites que parecen compartir las habitaciones y entrar en contacto con Alice, pierde parte de esa ilusión justo cuando presenta a su amenaza más grande. Y en la música, Double Danger tampoco se aleja por completo de la identidad de Evil Dead. La película continúa recurriendo a
a grandes momentos orquestales, coros casi litúrgicos y sonidos agresivos durante las posesiones y el clímax. Pero en lugar de quedarse únicamente ahí, introduce sonidos electrónicos y más modernos que cambian la energía de las secuencias. Y eso me gusta porque la música conserva esa sensación casi ritual asociada al mal de la saga, pero cuando la violencia pierde el control, la partitura también parece volverse más pesada y agresiva. Incluso hay momentos donde los crujidos y ruidos de la casa comienzan a mezclarse con la música y cuesta identificar dónde termina el ambiente y dónde empieza la composición. Please, open the door. Debajo de toda la sangre, creo que Evil Dead Burn utiliza una idea bastante incómoda sobre el amor. Amar a una persona no significa necesariamente saber protegerla, y mucho menos que deba soportar cualquier cosa por ella. Alice amaba a William, Susan amaba a su familia, Joseph amaba a Tia. El problema es que en los tres casos la película cuestiona qué ocurre cuando ese amor existe acompañado de miedo, dependencia o pasividad. Susan ha dedicado su vida a conservar a su familia y por eso aceptar la violencia que existía dentro de ella también significaría cuestionar todo aquello por lo que se sacrificó. Joseph, en cambio, puede amar a Tia y aún así ser incapaz de enfrentarse a su propia familia cuando ella necesita que actúe. Y creo que una de las secuencias donde Banishek lleva esta idea más lejos es precisamente la del auto. Sin entrar demasiado en spoilers, la violencia contra Tia se prolonga mucho más de lo que esperábamos. No hay un golpe rápido y un corte hacia la siguiente escena. Banishek insiste sobre su cuerpo y hace que la agresión continúe incluso cuando entendemos perfectamente lo que está ocurriendo. Ahí es donde más encuentro la influencia del nuevo extremismo francés en la película, no simplemente porque sea una escena gráfica, sino porque utiliza la destrucción del cuerpo para provocar impotencia. Por momentos me recordó a lo que sentí viendo Irreversible de Gaspar Noé, no por comparar directamente ambas agresiones, sino por esa decisión de prolongar una situación violenta hasta que observarla comienza a resultar difícil o procesarla sea algo difícil. Y en Burn hay algo todavía más cruel detrás de esa secuencia. Tia está sufriendo mientras la persona que ama no consigue protegerla. Y fíjense cómo aquí el guión consigue transmitir su idea sin detenerse a explicarla. Nadie necesita decir que Joseph ha fallado o analizar su miedo frente a nosotros. Basta con ver a Tia pidiendo ayuda, observar la reacción de Joseph y después permanecer con las consecuencias de su decisión. La película ya nos dio toda la información que necesitamos mediante una acción. Por eso esta secuencia funciona mucho mejor que varios de los diálogos que critiqué anteriormente. Aquí Burn confía en que podemos observar una imagen, relacionarla con lo que conocemos de los personajes y llegar nosotros mismos a la conclusión. Por eso la violencia no termina únicamente destrozando un cuerpo, también destruye la idea de que amar a alguien es suficiente si cuando esa persona necesita que actúes y el miedo termina decidiendo por ti. Eso conecta directamente con Alice. Durante años el amor fue una de las razones utilizadas para mantenerla dentro de una relación que le hacía daño. Burn toma una frase que normalmente entendemos como algo positivo, te amo, y poco a poco la vacía de cualquier valor cuando no está acompañada de respeto, protección o responsabilidad. Por eso creo que el abuso doméstico no funciona únicamente como un tema colocado debajo del gore. La película utiliza la violencia física para hacer visible algo que esta familia llevaba años intentando negar. Puedes llamar amor a una relación, puedes defender a tu hijo, conservar un matrimonio o permanecer junto a alguien, pero ninguna de esas cosas elimina el daño que estás permitiendo. Y quizás ahí está la idea más dura de Evil Dead Burn. El amor puede existir dentro de una relación violenta y seguir sin ser suficiente. Y bueno, después de todo esto, creo que Evil Dead Burn es una película bastante interesante por una razón. Entiende que mantener viva una franquicia no significa obligar a cada director a repetir aquello que funcionó hace más de 40 años. Sebastian Banishek no intenta dirigir como Sam Raimi y tampoco creo que deba hacerlo. Conserva la violencia, los Deadites, el exceso y la comedia negra que forman parte de Evil Dead, pero utiliza gran parte de esos elementos desde su propia forma de entender el terror. Aquí el cuerpo no se destruye únicamente para encontrar una nueva forma de sorprender al espectador. También termina mostrando las consecuencias de una violencia que esta familia llevaba años justificando, negando o simplemente observando sin intervenir. Y creo que aquí Burn es donde mejor funciona, porque cuando utiliza la cámara, los cuerpos y las decisiones de sus personajes para hablar sobre el abuso, la película no necesita explicarme qué debo entender. El problema es que no siempre mantiene esa confianza, y creo que ahí está la principal limitación de Burn. Sus ideas están mejor conectadas entre sí que desarrolladas con la misma profundidad, pero ninguna de estas limitaciones me hace pensar que Banishek haya perdido la identidad de Evil Dead. Y regreso a la pregunta que inicié en esta crítica. Después de más de 40 años, ¿cómo puede Evil Dead seguir encontrando nuevas formas de hablar sobre el mal sin perder aquello que la distingue? Creo que Burn encuentra una respuesta bastante sencilla, y es dejando de tratar la identidad de una saga como una fórmula. El Necronomicon, los Deadites, la cámara en movimiento, la sangre y el humor pueden seguir presentes, pero si cada película utiliza esos elementos exactamente para lo mismo,
tarde o temprano dejan de sorprender. Banachek entiende que no necesita volver a encerrar otro grupo de personajes en una cabaña para demostrar que conoce la franquicia. Necesita encontrar qué puede representar el mal dentro de su propia película. Y aquí los Deadites no crean el verdadero conflicto de esta familia, sino que lo exponen. Y para mí esa es la razón por la que Evil Dead Burn, aún con un guión en el que en ocasiones explica demasiado y personajes que necesitan mayor desarrollo, consigue encontrar su propia identidad dentro de la saga. Si para ti lo que funciona supera sus limitaciones, creo que te vas a encontrar con una película brutal, entretenida y capaz de sorprenderte en más de una ocasión. Pero si buscas que todo aquello que Bourne intenta decir debajo de la sangre y el gore esté desarrollado con la misma profundidad, probablemente te vas a quedar a medias. We found you. Y bueno, gente bonita, esta fue mi crítica de Evil Dead Burn. Espero les haya gustado. Ya saben que estas críticas no son una verdad absoluta y que al final ustedes deciden qué ver. La verdad es que estoy muy emocionado por ver cómo sigue creciendo esta saga y qué están preparando para el futuro. Porque por el momento sabemos que Evil Dead Wrath llegará hasta 2028 y será una precuela ambientada en 1972. Pero después de lo que plantea Burn, creo que hay bastante espacio para especular. Lo que sí confirmó Rob Tapert es que Wrath tendrá una estética de época. Francis Galuppi y su director de fotografía quieren imitar el aspecto del Ektachrome 100 o 100, que es un tipo de material fílmico cuyo aspecto quieren imitar para acercarse visualmente a los años 70. Buscando una imagen mucho más cálida y con esa apariencia propia de los 70. Así que sí, será interesante ver qué hace Francis Galuppi con Evil Dead y qué identidad termina dándole a esta película. Pero bueno, no olviden seguirme en Instagram, donde comparto más contenido y reseñas en la Panelcrítica, un formato donde no hago análisis tan profundos, sino que destaco de manera más breve lo que funciona y lo que limita a cada película. También pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias sobre cine y entretenimiento. Muchas gracias por acompañarme una vez más, nos vemos en la siguiente crítica y pues nada, hasta luego. Cheers to your perfect family.